presentamos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Hola, buenos días. ¿Cómo está El Salvador? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes en esta mañana de día miércoles 21 de octubre de 2015. Bienvenidos a este análisis económico semanal y a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Una nueva situación se nos presenta para este día, lluvias así esporádicas según el reporte que hacen las autoridades, por lo cual siempre también usted tenga presente todas las recomendaciones que se hacen para evitar cualquier tipo de situación que pueda caer en tragedia. Se presume o se prevé este pronóstico que vamos a tener lluvias en todo el territorio nacional, pero de forma muy esporádica, lo que significa que hay peligro especialmente en aquellas zonas de alto riesgo se mantiene. Así es que desde ya les invito a ustedes a que este día miércoles siga con mucha atención y paso a paso la información que se genera en torno a esta situación atemporalada que hemos tenido durante la semana. Bueno, ¿sabe usted qué son los centros de innovación para la transformación productiva? ¿Quiénes son sus promotores y actores beneficiados con este tipo de programas? ¿Existe en el país capacidad para crear una agenda nacional e incorporar modelos de innovación productiva? Esta mañana, déjenme contarles, aprovecharemos esta hora y media para enmarcar esta temática en el contexto de un encuentro regional que desarrollará INSAFOR el día de mañana jueves. El tema central es brindar a las empresas herramientas y técnicas que de alguna manera le permitan crecer y por lo tanto generar nuevos empleos. No obstante, nuestro análisis también debe de ampliarse a conocer si existen las condiciones para echar a andar esas estrategias. Si tenemos a un sector productivo o sector privado fuerte, verse más competitivo y a la vez si tenemos la política pública adecuada para lograr tales objetivos. Ese es el propósito de hacer un análisis respectivo esta mañana de estos temas, por lo cual quiero invitarlos a ustedes a que participen, como siempre, utilizando nuestro sistema de comunicación y entender mejor en qué consiste de lo que vamos a hablar esta mañana. Por esa razón, comencé planteándoles la pregunta, que es una costumbre después de hacer el planteamiento, dárselas a ustedes, sino que más bien conocer desde luego en primera instancia en qué consiste estos centros de innovación para la transformación productiva, quiénes son sus promotores, quiénes se benefician de esto y sobre todo también si en el país tenemos capacidad para poder de alguna manera implementar el tema de la innovación como tal. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana al licenciado Ricardo Montenegro, presidente de INSAFOR. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Don Ricardo, qué gusto tenerlo acá esta mañana. Gracias, igualmente. También quiero saludar al ingeniero Ernesto Ruiz, presidente de Aeromar. Muchísimas gracias, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos también a saludar a Pablito Durán, presidente de Coexpo, y le digo Pablito cariñosamente porque muchas gracias. A quien tenemos el gusto de compartir siempre estos análisis, ¿verdad? Y por la juventud. Gracias. Gracias, Pablo. También me acompaña Ileana Rojas, directora de Coramipe. Gracias por acompañarnos, Ileana. Qué gusto también. Gracias y buenos días a todos y todas. Qué bueno esta mañana tenerlos a ustedes y poder, como lo decían en principio, tener una clara visión sobre en qué consisten estos temas y hacia dónde apunta. Entiendo que INSAFOR está de alguna manera promoviendo este encuentro regional donde el tema fundamental es precisamente los centros de innovación para la transformación productiva. Cuéntenos un poquito para poder de alguna manera entender de qué se trata y sobre todo también ver el escenario desde otro punto de vista con nuestros panelistas esta mañana. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Ernesto, por esta oportunidad de podernos dirigir a la teleaudiencia y darles a conocer el evento que estaremos desarrollando el día de mañana por la tarde. El objetivo principal de esto es contribuir con las estrategias de sensibilización sobre la importancia de la innovación tecnológica en el desarrollo del país, facilitar el conocimiento de experiencias regionales y extrarregionales sobre la vinculación de la formación con el desarrollo productivo y acercar instituciones relevantes a El Salvador que puedan dar lugar a un programa de cooperación sur-sur
que facilite la transferencia de experiencias y asistencia técnica. Nosotros estamos trayendo para el día de mañana al doctor Furlan, que él viene del SENAI. El SENAI es una institución homóloga de INSAFOR del sector industrial de Brasil. Estamos trayendo también al doctor Valdés de Colombia. Él viene del SENA, que es la institución homóloga de formación profesional de Colombia. Y estamos trayendo también al representante de la OIT para América Latina y el Caribe, que fue nombrado en mayo pasado. Todos ellos vienen a hablarnos sobre los centros de innovación o parques tecnológicos. En algunos países les llaman de una manera, en otros países les llaman de otra. La idea es traer esta gente que nos cuente sus experiencias, que nos cuenten las ventajas que ellos han tenido en los sectores industriales con estos centros, que permiten que se investiguen nuevos procesos, que se investiguen usos de materias primas y nuevos materiales que puedan dar capacidad a nuevos productos, sobre todo para sectores industriales. Nosotros hemos identificado 6 sectores industriales que son los que vemos que tienen mayores posibilidades, que son los que están en estos momentos creciendo más en exportaciones. Son el sector plástico, el sector farmacéutico, el sector textil, el sector aeronáutico, el sector de alimentos agroindustrial y el sector de producción de software y videos. En estos 6 sectores vemos nosotros bastante posibilidad de que este proceso, esta inquietud, esta semillita que estamos trayendo nosotros el día de mañana pueda ser tomado por cualquiera de estos sectores y la semilla pueda germinar y en El Salvador podamos tener alguno de estos centros. Naturalmente que esto requiere de la articulación del sector productivo, tanto empleadores como trabajadores, como de la academia. Es importante que en esto participen universidades y centros de investigación y naturalmente el gobierno. Esto tiene que ser una articulación de todos los sectores para poder llevar a cabo. Conceptualmente, el Centro de Innovación, ¿qué significa? Centro de innovación son los lugares a donde se investiga para poder hacer nuevos procesos, nuevos productos y nuevos usos de las materias primas. Esa es la idea conceptual de estos centros, para mejorar naturalmente el desarrollo y la eficiencia de sectores productivos. A ver, y Aeromar, que es un modelo de empresa muy representativo del rubro aeronáutico en nuestro país, ¿cómo de alguna manera se ve beneficiado con este tipo de programas? Cuéntanos un poco la experiencia que se tiene en Aeroman, sobre todo cuando es una empresa modelo a seguir en materia de desarrollo en nuestro país. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Definitivamente, cualquier tema que venga a ayudar al desarrollo industrial, empresarial en el país, es sumamente bienvenido, sobre todo en El Salvador, en la situación actual. Nosotros, como todos saben, pues llevamos una trayectoria ya de más de 30 años donde hemos venido construyendo esta empresa, que en los últimos 7 años hemos triplicado la capacidad. Todo aquello que tenga que ver con investigación de mejoras en la parte productiva, en la academia, son cosas que nos benefician. Y en el sector nuestro, en el cual no habían carreras técnicas en aviación, que nos tocó a nosotros crear nuestra propia escuela interna, le llamo yo, universidad interna dentro de Aeroman, para ir formando técnicos. El que se vayan creando
posibilidades o alternativas para los jóvenes para poderse preparar para tener un trabajo en el sector que nosotros nos encontramos es tremendamente beneficioso, ¿verdad? Gracias a Dios se logró hacer una alianza muy buena con la Universidad Don Bosco. Ya hay una carrera del técnico de mantenimiento aeronáutico, ahora ya tienen la carrera de ingeniería aeronáutica, el ITEXAL ya tiene un bachillerato, empieza a verse ya un movimiento en la academia por la misma demanda de los jóvenes, creería yo, ¿verdad? El sector aeronáutico es un sector que yo diría que en El Salvador todavía, y digo en El Salvador todavía porque no en todos los países es así, atrae a los jóvenes, atrae como un lugar para hacer carrera, para trabajar. Y en ese sentido, el país reúne condiciones a partir de esa, llamémosle, de esa preparación y capacitación, porque yo en lo particular, y un saludo muy especial también para los estudiantes del ITEXAL, esta semana tienen programada su semana de exposición. Tuve la oportunidad de estar ahí con su director, Reinaldo Carballo, sobre esa apuesta muy importante de capacitación para personal, para estudiantes que de alguna manera ven en estos nichos, especialmente de aeronáutica, como una preparación de futuro, ¿no? Definitivamente, el ITEXAL creo que lo está haciendo muy bien. Está, si no me equivoco, graduando su primera promoción. Pero volviendo a la pregunta original que me hacías, en el sector educación o en el área de educación todavía hay mucho por hacer. Nosotros cuando hacemos convocatorias para atraer a los futuros técnicos y se hace un comunicado de prensa diciendo vamos a estar recibiendo currículums, vamos a entrevistar, me llevo la sorpresa que de alguna manera la veo positiva y la veo negativa, de que tal vez pretendemos contratar 150 futuros técnicos y recibimos más de 2,000 currículums. Gente que llega a hacer cola desde la madrugada para ser tomados en cuenta. Todos son tomados en cuenta, se extiende el tiempo que sea necesario en días para poder entrevistar a todos los candidatos. Y hay una serie de filtros, ¿no? Que se van haciendo para ir depurando ese grupo. Claro, lo primero es cumple con lo mínimo que quiere la empresa, sí o no. Luego, habla un poco de inglés, porque en el sector aeronáutico el idioma es el inglés. No hay manuales de aviación que sean en otro idioma que no sean inglés. El inglés es el idioma de la aviación a nivel mundial. Y cuando le preguntan al estudiante, ¿habla un poco inglés? Son bastante comprensivos, porque decía, ¿habla inglés? Esa debería de ser la pregunta. ¿Sí? Esa debería ser la pregunta. Definitivamente. Entonces, todavía hay un espacio de comprensión en ello, ¿no? Correcto, o sea, se le tiran unas cuantas preguntas para ver qué tanto está captando, ¿verdad? Y si se ve que sí tiene algo básico, por lo menos, pasa a la siguiente etapa inmediata, que es una prueba sencilla de matemáticas, muy simple. Y es increíble ver la cantidad de gente que se queda en cuestiones básicas. Sí, básicas. Muy básicas, ¿verdad? Sí. Entonces, ya solo con esos dos temas le digo, sí, en educación falta mucho. Creo que para que El Salvador pueda ofrecer una fuerza laboral para estas empresas que estamos tratando de atraer, que ya no sean empresas de operaciones básicas, que no sean maquilas, que ya sea empleo de otro nivel, el estudiante debería de venir con una formación en inglés, con una formación en computación, con un mejor nivel de matemáticas, porque eso es lo que van a demandar, ¿verdad? Y eso abre la posibilidad, las puertas para hacer una carrera dentro de una universidad, dentro de una empresa. O sea, en el caso nuestro, para todos los técnicos hay un plan de carrera. No es que van a llegar y vas a ser mecánico de aviación y vas a poder reparar X parte de la aeronave, sino que
se le ofrece un plan que a lo largo de los años él conoce y por donde puede ir escalando dentro de la organización. Confieso que son dos temas que me apasionan. El tema de la formación educativa en el país, vista desde ese ángulo, que no es un invento, porque creo que en su momento impresiona muchísimo ver esas colas de personas, de estudiantes queriendo ocupar un cargo, pero a la hora de la evaluación uno logra medir los alcances que ha tenido el tema educativo, y ahí es donde está el reto, ¿no? Me parece que es muy interesante, y sobre todo también hablar del tema económico, crecimiento económico, y vamos a hablar del tema de política pública como tal. Don Ricardo quería sumar un poquito, porque quiero conocer la opinión del resto. Agregar algo sobre el tema de Aeromán. Aeromán, como dijo Ernesto, tiene una escuela que donde ellos agarran a los muchachos y los empiezan a entrenar. Hace poco Aeromán inició un proceso de expansión. Correcto. Un proceso de expansión al cual le está apostando el gobierno del país. Está invirtiendo la empresa, está invirtiendo el gobierno. CEPA hizo una inversión de más de $5 millones para ayudar a esta expansión. Y nosotros como INSAFOR nos acercamos a Aeromán, ya con anterioridad habíamos colaborado con ellos, y les preguntamos en qué les podemos ayudar en este proceso. Y ellos nos dijeron, miren, nosotros tenemos que capacitar a 160 mecánicos y certificar para que puedan operar los aviones de cabina ancha. Aquí tenemos la certificación para los aviones de cabinas normales, angostas. Pero en la aviación, como ustedes saben, todo tiene que estar certificado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, veamos qué hacemos. Conjuntamente hicimos un plan de esta capacitación. Naturalmente que para esto teníamos que traer gente de afuera. Aquí no hay quien haga esto. Empezamos a ver, encontramos que había unas compañías en Lituania, otra compañía en Alemania, y otras, pues todas son compañías extranjeras, y al final se optó por contratar a la compañía Lufthansa Technology, que es una subdivisión de la aerolínea Lufthansa. Contratamos a esta gente, le estoy hablando que esta es una inversión de casi $950,000, de lo cual nosotros les dijimos, mire, nosotros no le podemos cubrir toda la capacitación, pero sí le podemos cubrir el 50%. Y entonces le cubrimos el 50%, y para satisfacción nuestra, de Aeromán y del país, ya hace como 3 semanas o un mes, ya vino el primer avión, ya están los mecánicos salvadoreños certificados, tienen la certificación de las autoridades aeronáuticas europeas, las autoridades aeronáuticas americanas y naturalmente la autoridad aeronáutica local, las 3 certificaciones, y ya están ellos trabajando los aviones de cabina ancha. Esta es un ejemplo de lo que podemos hacer en las articulaciones gobierno, empresa privada. Interesante intervención. Sé que están muy inquietos por opinar también. Ileana, veamos Ileana, y después Sí. Pablo Durán. Gracias, Ernesto. Primero felicitarte por este abordaje de este tema, que a mi juicio es un tema presente y futuro, sumamente estratégico para esa apuesta por la transformación productiva en nuestro país. Yo quiero destacar que ya tenemos instrumentos de política pública muy importantes. Estoy hablando de la Política Nacional de Transformación Productiva, que busca justamente ir hacia esta dinámica de hacer cambios sustanciales, de innovar, y creo que la iniciativa de INSAFOR tiene un gran peso, porque estamos hablando que ahí habrá una complementariedad entre la cantidad de políticas que hay, porque debo de mencionar que el país cuenta desde el año 2013 con la Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Está estructurada, es una política que ha permitido ir a la consulta con diferentes sectores, tanto del sector productivo nacional como de actores de la academia,
que han participado en la construcción de esta política. Se presentó al país en el 2013 y yo diría que sobre esa política hemos empezado ya a trabajar algunos elementos, y esta iniciativa de INSAFORP, que la aplaudimos porque viene a sumarse realmente a esta apuesta de una política pública. Pero no me quedo ahí con el marco de instrumentos que ya están diseñados, construidos. Estamos hablando que en El Salvador existe la política industrial, una política que permite y proyecta desde su contenido una apuesta por la innovación, la ciencia y la tecnología, una apuesta por transformar la industria nacional. Y sumo a esto la política nacional para la micro y pequeña empresa, donde también hablamos de la importancia de incorporarle herramientas, procesos que permitan la innovación, porque cuando hablamos de innovación, ¿de qué estamos hablando? De la creatividad de nuestros empresarios, de la creatividad y el apasionamiento, le digo yo, de una persona que lidera una empresa y que cada día tiene que buscar cosas nuevas que el mercado está demandando. Le sumo a ello la política nacional de emprendimiento, donde también desde aquella persona que quiere por primera vez poner un negocio, ir incorporando la palabra de innovación. Cómo es creativa aquella persona que quiere hacer un proceso de negocio, de producir algo, de crear un invento. Entonces, tenemos ya en El Salvador una cantidad de políticas públicas, ¿verdad?, que no existían, de las que estoy hablando, creo que a excepción de la política industrial que existió allá por los años 60, 70, el resto son políticas que han surgido en los últimos 5 años y que están ya, yo diría, bastante estructuradas y van caminando no con la agilidad con la que está demandando el mercado y la necesidad de las empresas. Entonces, yo diría, Ernesto, va a ser clave que estos centros de innovación vengan a sumarse para superar indicadores de competitividad. O sea, estamos hablando que innovar ahora en el mundo es una palabra sumamente estratégica en cada empresa, en cada consorcio, en este mercado tan dinámico, digamos, donde las exigencias cada vez son mayores. En lo particular me sorprende leer historias de otros países donde la innovación es como el tema que va a la vanguardia, por ejemplo, en comida, en gastronomía. O sea, todo el mundo innovando, y yo digo, en El Salvador también se puede. Tenemos capacidad, por eso yo planteaba, la capacidad seguramente la tenemos, lo que necesitamos es un poco instrumentos y sobre todo también desligarnos un poco de la mal costumbre que tenemos de mezclar la política con el crecimiento o mejor dicho, con aquellos aspectos que tienen que ver en una apuesta estratégica de desarrollo económico para un país. Sí. Porque lo decía el licenciado Montenegro, lo decía, el punto aquí es ver que este es un ejemplo de lo que puede ser una buena relación entre el sector privado, sector laboral y el sector gobierno. Y la academia. Aquí hay un factor clave, Ernesto, que tiene que ver con que los centros de estudio en el país tienen una capacidad, pero ya tienen capacidad instalada y profesionales que se están formando en este tipo de materias de diseño, de innovación, de tecnología, del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Lo que ocurre desde mi punto de vista es que no hemos logrado, todavía nos hace falta afinar ese punto de encuentro entre estos actores. Yo puedo mencionarte, o sea, la alianza público-privada academia que tenemos ya funcionando desde hace 5 años. Yo estoy impresionada de cómo las universidades le están sumando al desarrollo de micro y pequeñas empresas, donde jóvenes ya en su nivel de graduación final están poniendo en práctica sus conocimientos y transformando empresas. E incluso jóvenes que están por graduarse, que ya su primer empleo lo están generando ya con la asistencia técnica que le están dando a empresas. Entonces, la alianza público-privado academia
se vuelve un factor fundamental para ese cambio, esas transformaciones que estamos queriendo hacer. Ok, don Ernesto quiere opinar y luego Pablo. Sí, estoy de acuerdo con lo que Elena nos está mencionando. Y nosotros quisiera compartir un sueño que tenemos, que hemos tenido y seguimos teniendo, y con la realidad que nos estamos enfrentando. Cuando nosotros en el año aproximadamente 2005-2006, que es cuando creamos el modelo de negocio de lo que consideramos que se podía hacer con Aeroman en un crecimiento grande, agresivo, y tuvimos la oportunidad de compartir con diferentes carteras de gobierno ese plan, porque al final se requiere un apoyo de todos. Veíamos y nos comparaba, o yo hacía la comparación con México. México tiene un clúster aeronáutico impresionantemente grande, sobre todo en la ciudad de Querétaro, ahí se ha como concentrado la mayoría. El presidente Fox en el 2002 decide apostarle al sector aeronáutico, crea una ley específica al sector aeronáutico. Ofrecen incentivos, no voy a decir yo que son los mejores del mundo, pero con incentivos, pero resulta que ahora México tiene más de 30,000 empleos en el sector aeronáutico, exporta, si mal no recuerdo, arriba de los 30 billones de dólares anuales en el sector aeronáutico. Y me decía yo, ¿por qué no El Salvador? El Salvador tiene incentivos, tiene, por ejemplo, la ley de servicios internacionales que favorecería cualquier industria que venga a ponerse en El Salvador en el sector aeronáutico. Siempre he creído que Aeroman puede ser el ancla de esa atracción de inversión, cosa que no hemos logrado en los años. Digo hemos, refiriéndome a país. Pero por el otro lado, otro de nuestros sueños ahora es que nosotros deberíamos de tener más empleados de la zona del aeropuerto, de la zona de los municipios de los alrededores, ¿no? Como ustedes saben, no hay un servicio de transporte como debería de ser entre la ciudad y el aeropuerto. O sea, una de nuestras prestaciones es proveer el transporte a todos nuestros empleados a la ciudad y a diferentes puntos. Y ese es un costo que para la empresa representa al final una carga que debería de ser invertida en otra área, ¿no? O generar más empleo. Correcto. Entonces nos decíamos, ¿por qué no nuestros futuros empleados no pueden ser de la zona? Este es un proyecto que estamos trabajando en este momento y nos encontramos de que la educación todavía a nivel bachillerato está demasiado deficiente en toda la zona. Fuimos a ver qué bachilleratos técnicos hay en los municipios de los alrededores. Sí existen, pero son bachilleratos técnicos en contaduría. No son en mecánica, no son en electrónica, no son... Está el tecnológico de Zacatecoluca, que no sé qué pasó con está funcionando, el Megatec de Zacatecoluca está. Sí, pero eso es arriba del bachillerato. Pero cuando vemos el bachillerato, veo yo que se necesitan crear bachilleratos técnicos, les voy a llamar industriales, tratando de abarcar más el panorama de todo lo que podrían buscar los futuros empleadores, y con, obviamente, que incluyan lo que mencionaba antes, pues un refuerzo mayor en inglés, en computación, etcétera, ¿no? Entonces estamos en este momento analizando qué puede hacer Aeroman para ver qué logramos hacer en la zona, para que en un futuro sean esos jóvenes los que se puedan insertar. Qué interesante cómo estamos desnudando la realidad educativa y de las cosas que a lo mejor todavía nos hace falta mucho por hacer. No sabe cuánto me siento impresionado por escucharlo hablar a usted como empresario de una empresa modelo de cómo puede, y digo modelo de lo que debería de hacerse acá en el país, y así como se ha hecho con Aeroman se puede hacer con muchos, y seguramente habrán muchas que ahí están
Ahí están, cierto, Pablito. Voy a hacer una pausa comercial, le doy el tiempo prudencial a Pablito para que nos también, desde la perspectiva del sector exportador y él como empresario, también nos dé su punto de vista con relación a estos elementos claves que hemos logrado identificar en la introducción de este programa. Vamos a una pausa, gracias a usted por estar participando, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter para que participe. Qué bueno que esta mañana hayamos puesto en perspectiva de nuestro análisis económico de la semana el tema de la formación, de la innovación y la transformación productiva en el país. Creo que es importante que usted asemeje muy bien todas aquellas dudas, preguntas que tenga para poderlas formular en lo que resta del programa. Así es que desde ya los invito a que hagan buen uso de ello. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Están acá 4 experimentados invitados que están desde luego haciendo el análisis pertinente sobre cómo debemos de crecer económicamente y en qué consiste la innovación productiva, cuáles son los retos que logramos identificar en el camino, como lo hemos hecho a lo largo de esta primera parte del programa, para reconocer que hay que hacer una gran apuesta por el tema educativo, por el tema de formación, por establecer alianzas mucho más sinceras en materia de desarrollo entre el sector privado, la academia, el sector trabajador y también el sector privado como tal. A ver, Pablo Durán, ¿cómo ustedes están viendo desde esta perspectiva y sobre todo también en esta primera instancia lo que se ha dicho en esta mesa? Yo creo que es importante, Ernesto, el tema, es refrescante, ¿verdad? Y nos habla en un enfoque positivo de lo que debe hacerse en el país. La realidad es que tu tema, como lo has establecido, crecimiento económico, innovación, sí establece unos ciertos vínculos de ciertas variables. Prosperidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que les interesa al pueblo? Es que exista prosperidad en el país. La prosperidad no se logra, y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, de los salvadoreños, no se logra si no hay crecimiento económico. Para haber crecimiento económico, ya lo hemos establecido, que es importante las exportaciones como un motor de desarrollo para lograr este crecimiento. Para tener un crecimiento en las exportaciones necesitamos nosotros ser competitivos. Para ser competitivos en los mercados globalizados necesitamos mejorar nuestros sistemas, transformar nuestros sistemas de productividad, de producción. Y para lograr la transformación productiva de este país necesitamos innovación. Entonces son estas variables, la innovación de donde se parte, cómo se transforma un país para lograr una prosperidad en los momentos que vivimos en un mundo globalizado. Los exportadores desde desde hace varios años nos trazamos una meta de trabajo en cuanto a buscar nuevos mercados y buscar una nueva oferta exportable. ¿Qué significaba esta nueva oferta exportable? Nosotros veíamos, identificábamos que si nosotros no mejorábamos nuestra oferta exportable, era muy difícil crecer exponencialmente en las exportaciones al introducirnos a unos nuevos mercados. En este momento prácticamente las exportaciones de El Salvador van hacia los Estados Unidos y hacia la región centroamericana. ¿Qué necesitamos? Ir a Europa, por ejemplo, ¿no? Ir a Asia, pero con nuevas ofertas, nuevos productos. Y para poder desarrollar estos nuevos productos es importante la innovación, la investigación. Entonces la investigación, la formación, la educación nos va a ayudar a lograr los niveles de innovación que necesitamos. Realmente yo quisiera felicitar a Ricardo y a INSAFOR porque están poniendo un tema muy importante de desarrollo del país. ¿Qué es lo que vemos realmente en el plan que nos ha presentado Ricardo? Es que el INSAFOR está uniendo lo que es la formación profesional, ¿verdad? Con todo lo que es las estrategias y políticas de transformación productiva que debemos de tener en el país. Entonces, nosotros en el caso nuestro, como gremiales, como instituciones públicas, como empresas privadas, necesitamos ver la importancia que va a significar ahora INSAFOR
para preparar nosotros una masa crítica, ¿verdad?, que se forme profesionalmente y que realmente impulse la innovación. Los centros de innovación, otra cosa que he mencionado ya Ricardo, es que han escogido 6 sectores, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener apuestas estratégicas, y los 6 sectores que él ha mencionado creo que son los compartimos tanto el sector privado como el sector público. Estamos conscientes que son 6 sectores que han tenido y están teniendo una destacada participación en los mercados internacionales. Entonces, si todos nos enfocamos a desarrollar esos 6 sectores, eso significaría ver nosotros, desde el punto de vista, por ejemplo, de las gremiales, en el caso de Coexport, ver cómo Coexport participa en esta transformación productiva, apoyándonos en INSAFORP, apoyándonos en lo que tiene con AMIPE, apoyándonos en las experiencias que existen en otros países. Por ejemplo, Ernesto nos mencionaba ya algunas experiencias de algunos países, y yo estaba recordándome el caso de Jalisco, en México. Jalisco en México montó un centro de transformación productiva, de innovación, y Jalisco, que todos lo conocemos por el agave, por el tequila, se transformó en un centro de tecnología, y hoy ya exporta cerca de los 160 millones en pura tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Una unión, una alianza público-privada. El gobierno de Jalisco puso un terreno grande, donó prácticamente toda esa infraestructura, y vinieron una serie de empresas de diferentes áreas económicas a instalarse en Jalisco. Hoy es un emporio. Entonces, sí, los centros de innovación son importantísimos. Yo creo que los exponentes que trae INSAFORP van a ser muy valiosos. Escucharlos el día de mañana. Son experiencias de Colombia, dijiste. Sí, Colombia y Brasil. Colombia y Brasil. Expertos, ¿no? Entonces hay que escuchar a lo que se ha hecho en otros países. A ver, y una vez teniendo bien claro un diagnóstico que nos permite en la práctica identificar esas necesidades, por ejemplo, de formación en el idioma a nuestra gente, la gran pregunta es ¿qué tan cercano o lejos estamos de que nuestro sistema educativo, porque hoy prolifera mucho la educación bilingüe, pero casi por lo general es a nivel privado y a nivel de academia, de curso, ¿no? Pero no de una formación que debería de serlo. Si hace 20 años o cuánto entró la globalización en el país, a estas alturas deberíamos de nosotros tener, como decía don Ernesto Ruister, una formación pública ya en esa área. Si al final muchos estiman que no va a ser el segundo idioma de mayor consumo, porque viene también el tema del asiático, el mandarí, el chino, ¿verdad? Es que lo que pasa es que realmente la parte del idioma es como cosa muy básica ya, ¿verdad? Es igual como la computación, son cosas demasiado básicas. Es como el carro, como el celular, porque sí, como el celular, lamentablemente, digo, entonces, lamentablemente para bien y para mal, ¿no? Lo que sí necesitamos es pasar esas barreras básicas, seguir realmente en los procesos de innovación. ¿Y en qué se refieren los procesos de innovación? ¿En qué vamos a innovar? Pues innovamos productos, innovamos procesos, innovamos empaques, innovamos nuestra forma de mercadear nuestros productos en los países. O sea, los procesos de innovación son muchos, ¿verdad? No solamente es aprender un idioma o saber computación, sino pero esa innovación también pasa por tener capacitación, por tener bien capacitada nuestra gente. Claro. Pasa dos cosas, Ernesto. Mira, tú tenés como obligación, ¿cómo se llama? Tenés que mejorar tu educación, tenés que mejorar la formación profesional, pero también tenés ya cosas inventadas. Pero nosotros podemos, por ejemplo, y ese es un propósito que tenemos en Coexport, es decir, mire, bueno, vamos a tener nosotros una vigilancia tecnológica y vamos a hacer inteligencia competitiva. Ese es uno de los factores que tenemos que trabajar el próximo año. ¿Con quién lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos de alianzas como con Provesa, tenemos alianzas con el MINEC, donde realmente nosotros hagamos vigilancia tecnológica, y eso lo podemos hacer a través de Cancillería con los consejeros económicos. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que hacer? Inteligencia comercial, y eso significa averiguar, ver las oportunidades que existen en los mercados, traerlas al país,
¿verdad? Y ver cómo esos mercados exigen nuevas oportunidades a estos 6 sectores A empresariales. ver, ¿qué piensa el resto de este tema? Y quiero poner también en perspectiva un punto que me llamó muchísimo la atención del ministro de Educación, el licenciado Carlos Manjura, que decía: si no generamos conocimiento científico y tecnológico, si no somos capaces de estudiar nuestros propios problemas y encontrar las posibles soluciones, difícilmente vamos a salir del estado de pobreza. Esto va en consonancia con lo que decía don Ernesto Ruiz, es decir, si no logramos, ustedes con la experiencia que han tenido de convocar a estudiantes, a profesionales, a optar a un cargo, descubren la verdadera realidad que tenemos y vemos el tema, yo diría de pobreza, tal vez demasiado, pero deficiente que tenemos en esa área. A ver qué piensa el resto, don. Mire, definitivamente que el tema de la educación primaria y secundaria es importantísimo en el país y se tienen que diseñar nuevas maneras de poder mejorar la educación. Hay que invertir más en educación definitivamente, pero hay que localizar mejor esa inversión, lo mejor posible. Nosotros en INSAFOR tenemos un programa que se llama Escuela Centro, que es un programa de educación dual en el cual jóvenes van a un centro para recibir teoría dependiendo de la carrera y van también a una empresa a hacer una pasantía para aprender qué es lo que hace la empresa y así poder hacer mejor su carrera. Los centros que dan estas carreras han tenido, como bien decía Ernesto, que reforzar la parte de matemáticas, computación e inglés. El inglés ahora para las empresas es una necesidad, es igual que la computación, igual que un vehículo ya. Nosotros en INSAFOR, a consecuencia de eso, tenemos un programa que se llama Inglés para el Trabajo, que lo iniciamos el año pasado y ha sido muy exitoso. Tenemos ya más de 15,000 salvadoreños que están participando en este programa. Este programa lo continuamos aumentando porque vemos una gran demanda. Es un programa diseñado en 3 módulos: inicial, intermedio y superior, totalmente gratis para todas las personas que están trabajando en empresas cotizantes a INSAFOR. Y ha sido un gran éxito, definitivamente. Y el otro factor que es importante, que nosotros en la formación sentimos que es un elemento tan importante como las cualificaciones técnicas, son lo que llamamos las cualificaciones blandas. Las cualificaciones blandas son todas aquellas que tienen que ver con la persona en sí, como son puntualidad, honradez, aplicación, comunicación con los demás. Son todos los valores: poder trabajar en equipo, poder escuchar a la gente, poder comunicarse, poder andar bien vestido, tener buenos modales. Eso deberían de enseñárnoslo en nuestro hogar y en la escuela reforzar estos valores. Pero desgraciadamente la mayoría de los hogares salvadoreños son disfuncionales, ¿verdad? Y entonces ahí está ese vacío. Y en la escuela tampoco los dan. Entonces esta gente sale de la escuela y tiene muy poco de estos valores. Entonces a nosotros en la formación profesional nos toca impulsar y aplicar y enseñar estos valores. Eso para las empresas son de mucha importancia, porque me dicen a mí los empresarios: mira, para mí es más importante que el muchacho tenga estos valores, porque yo lo que tiene que aprender se lo voy a enseñar, pero a mí me interesa primero que llegue puntual, segundo, lo primero que llegue, porque hay muchos que se les da trabajo y no llega, segundo que llegue puntual, tercero que sepa escuchar, que pueda trabajar en equipo. Entonces son cosas que tienen que venir desde la casa, reforzarse en la escuela y aplicarlos en las empresas.
Okay. Yo quisiera mencionar, Ernesto, que yo creo que el país debe de aprovechar las capacidades existentes actuales. En lo personal creo que ya existe cierta capacidad con déficit y todo lo que podamos necesitar y proyectar para el futuro. Pero yo sí creo que en el marco de esta alianza con las universidades podemos capitalizar. Hay una cantidad de jóvenes que ya están colocándose en otra perspectiva, utilizando este vocabulario, porque hablar de la innovación, hablar de la transformación productiva, hablar de la calidad, que es otra palabra clave en estos procesos productivos, porque si vamos a incorporar innovación tiene que ir acompañado del factor de la calidad. Entonces yo digo, aprovechemos lo que tengamos y trabajemos. Yo estoy segura que el Ministerio de Educación está haciendo lo propio, tomando en cuenta estas palabras que dice el ministro de Educación. Estoy segura que algo se está preparando en ese sentido. Pero además tenemos el gran reto de colocar la palabra de innovación transversalmente desde la gran empresa hasta la micro y hasta los emprendedores. Si logramos colocar como país que la palabra innovación, transformación y cómo hablar de esto y traducirlo en cosas más concretas, creo que vamos a ir estimulando este pensamiento proactivo de generar creatividad permanentemente. Yo quiero destacar que, por ejemplo, nosotros el mes anterior tuvimos el encuentro de la MIPE denominado Innovación y conectando a la MIPE con la innovación y la tecnología. ¿Por qué colocamos esto? Primero, porque si no empezamos a dialogar, a traer expertos que nos acerquen más a los avances que hay en otros países, difícilmente nuestro empresariado va a empezar a incorporar dentro de su quehacer estas palabras. Hablamos, por ejemplo, de que junto con el Ministerio de Economía hemos estado con la Dirección de Innovación, Calidad, DICA. Se está impulsando todo lo que es Pixeles como un mecanismo muy concreto para estimular la creatividad de jóvenes, de innovar, el programa Novus, que es otro programa que se está desarrollando. Y yo quisiera decir que cuando yo vi la invitación y lo relacionamos con INSAFORP, fui a ver la política de innovación y tecnología, y ahí habla de la necesidad de crear los centros tecnológicos del conocimiento. Yo creería que este esfuerzo de INSAFORP se suma a esta apuesta de una política que se construyó en el 2013, ¿verdad? Y fue aprobada a nivel presidencial, y que estos centros vienen justamente a darle respuesta a esa necesidad de tener un punto de encuentro, gobierno, academia, sector privado, para lograr exponenciar esta palabra de qué es innovar, de qué se trata la innovación, y eso de innovar no es para el futuro, es de todos los días, ¿verdad? Tengo la impresión que toda esta análisis primario que hemos hecho se concentra en el estado actual de que cómo está el país. ¿Será que pueden cambiar las cosas desde una perspectiva de reflexión política, de reflexión pública, de reflexión empresarial, Pablito, y también Ernesto? Mira, yo creo que es importante pues lo que se puede hacer internamente, ¿verdad? Que hay capacidades que se pueden desarrollar, pero no debemos de olvidar de que ya existe en el mundo mucha tecnología, mucha innovación, muchas patentes, que nosotros debemos de acceder a ellas. Mira, ya en el mundo te nanotecnología, biotecnología, cultivos aeropónicos, cultivo hidropónico, o sea, encontrar una serie de cosas que te dejan impresionado. Entonces, decir, bueno, esas tecnologías ya existen, hoy vamos a ver cómo las traemos acá al país. Yo creo que sí es importante, conferencistas, consultores, pero sí debemos de realmente tener por sectores, bueno, ¿qué se está haciendo en biotecnología en el mundo? Y agarrar toda la tecnología y traerla para el país, y traer y poner un centro de formación en todo lo que es biotecnología. O sea, nosotros o sea, ¿qué vamos a inventar en el mundo? Si ya hay muchas cosas inventadas, hay muchas patentes ya, debemos de acceder. Por eso es importante poner
también al servicio del empresariado, información de lo que está pasando en el sector, en cada uno de estos sectores. Por ejemplo, en el sector textil, es impresionante como Colombia tiene información a todos los textiles, principalmente está concentrado en Medellín, ¿verdad? Entonces dan una gran capacidad, le dicen a los textileros en Colombia todo lo que pasa del mundo. Por ejemplo, dice, mire, cómo aplicar el bambú en la confección de telas. El bambú en la confección de telas. Entonces vos decís, bueno, el bambú es para los osos panda, ¿verdad? No, pero hay dos variedades de bambú que se usan en confección, ¿verdad? Entonces, decimos el bambú. Entonces, yo creo que importantísimo estar con esta vigilancia tecnológica, ¿verdad? Esta vigilancia tecnológica que nosotros podamos traer, importar al país patentes, importar tecnología, desarrollarla nosotros con las capacidades que existen institucionales y poder llevar a los empresarios a una nueva visión de transformación productiva. Don Ernesto, teniendo este panorama quizás muy bien descrito, muy bien diagnosticado, porque tenemos diagnósticos a diagnósticos, ¿verdad? Correcto. Pero en la práctica ustedes como empresario me llama la atención que son más... llamémosle como más práctico para entender qué es lo que verdaderamente el país tiene y qué es lo que debería de tener, ¿no? Sí, yo siempre sigo hablando de la educación básica, porque nosotros tomamos la gran mayoría de los futuros técnicos de los bachilleratos. Hay algo que hay que reconocer al salvadoreño, que es trabajador, laborioso, comprometido, y yo les he puesto un nombre, transformables, ¿verdad? Porque vienen formados en algo y nosotros vemos cómo los transformamos a aprender lo que se requiere en el sector aeronáutico. Ahora bien, Aeroman en lo particular, gracias a que los inversionistas lo aceptaron desde el inicio, nos tomamos el tiempo de formarlos. O sea, nuestros candidatos a técnicos pasan en entrenamiento de 1.5 años a 2 años, ganando un salario, pero los estamos formando, ¿verdad? Lo que dijo Ricardo, valores. Si este técnico no tiene valores, no puede trabajar en una empresa como la nuestra, sumamente regulada. Yo siempre les digo a estos, cuando están empezando su formación, recuerden, estamos jugando con vidas. Nosotros desarmamos los aviones a unos niveles que ustedes se asustarían si llegaran y vieran. Y no nos sobran tornillos al armarlo. Pero imagínese usted un error, ¿verdad? ¿Qué podría causar, verdad? Pero digo, el salvadoreño es transformable, es laborioso, es trabajador. Pero ¿cuántos inversionistas extranjeros están dispuestos a venir al país y tener que invertir en formar? Aeroman, por cada grupo de unos 150 personas, gasta casi $2 millones para que empiecen a rendir. Entonces, de acuerdo, alianzas público-privadas, que es lo que estamos intentando hacer nosotros con la academia, funcionan, pero necesitamos ver de parte del gobierno cómo reforzar esa educación básica. Ricardo. Sí, tú hiciste una pregunta, ¿qué hacer para cambiar? Yo creo que nosotros en El Salvador ya estamos cambiando. El Salvador no se ha quedado estático. Es verdad que tenemos un crecimiento económico no el deseado, pero en El Salvador se ha continuado invirtiendo. El sector privado anualmente invierte una cantidad grande de dinero, siempre viene una que otra inversión nueva. Y yo sí quiero dejar claro que cuando hablamos de innovación, no hablamos de procesos científicos, tecnológicos carísimos. Sin innovar es una cosa sencilla. Yo les quiero poner un ejemplo. Aquí en El Salvador hay una empresa que exporta hamacas, que es una cosa que se hace a mano, ¿verdad? Y esta empresa exporta hamacas a Europa y las ha estado exportando desde hace mucho tiempo, las exporta a los Estados Unidos y ahora acaba de ir a Dubái
a una feria y ya está vendiendo hamacas en Dubái y en todos los países vecinos de Dubái. ¿Y cómo hacen ellos? Ellos hacen y están innovando, pero innovan en diseños, en creatividad, y esa es parte de la innovación. Claro. ¿Verdad? Como decía Liliana, si es que innovar es de todos los días, no es de que es un proceso científico, no, todos, creo yo, en las empresas innovamos todos los días. Entonces, lo que queremos nosotros con estos centros es mejorar este proceso y hacer un proceso científico, porque con la academia podemos hacer investigación que nos permite mejorar los usos de materia prima, hacer nuevos procesos y naturalmente que para que estos procesos sean efectivos, ahí venimos nosotros como INSAFORP a preparar a la gente para que pueda utilizar estas nuevas tecnologías, estas nuevas ideas. Bueno, interesante. Son las 7:31. Sé que la agenda de don Ernesto Ruiz es bastante apretada. Sé que tiene que retirarse, lamentablemente, pero también para bien nos quedamos abordando lo que viene por delante. Yo quiero agradecerle que nos haya permitido conocer la experiencia que tiene Aeroman, precisamente en el tema de formación y de esa apuesta muy estratégica de desarrollo. Sabemos del aporte significativo de la mano de obra, cómo se está especializando y sobre todo también de esa constante lucha por sobrevivir en un mundo complejo, lleno de política que desbarata cualquier tipo de intenciones. Pero sí tenemos fuerza, tenemos energía positiva como la que creo que hemos logrado proyectar esta mañana con la intervención y la experiencia que cada uno de ustedes ha tenido y particularmente usted. Gracias, don Ernesto, será en otra oportunidad que nos acompañe, ¿no? Con mucho gusto. Así es, me voy a una pausa, me quedo con el resto de panelistas. Gracias a usted por estar participando. He sido instructor universitario de primer año y el alumno viene con grandes deficiencias. Hay que tratar de nivelar ese difícil aspecto o vacío que tiene, dice Eleazar Mejía, que nos escribe a esta hora de la mañana. ¿De qué sirve el desarrollo macroeconómico de un país si no se distribuye la riqueza de forma proporcional entre empresarios y trabajadores? Es otra de las que menciona Elber P. Don Juan Cabrera dice: el problema es la visión que se tiene desde el Ministerio de Educación. La reforma educativa no fue enfocada al desarrollo de las diferentes áreas productivas de nuestro país. Gustavo Ramírez también nos dice: también hay que tomar en cuenta a profesionales que tienen experiencia y no pueden conseguir un empleo porque pasan de 35 años. También, bueno, tenemos muchos temas por delante. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros y regresamos con más. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, gracias por estar enviando sus comentarios. A ver, el tema de la formación creo que nos ocupó bastante, pero cuando hablamos de innovar, obviamente en estos centros, como se plantea desde la, llamémosle, visión que tiene INSAFORP, es que para innovar necesitamos tener el conocimiento. Innovación es sinónimo de conocimiento, creatividad, etcétera, etcétera. ¿En qué versa este evento que para el día de mañana tienen, si es abierto al público, por cierto? También pregunta alguien por acá. Este evento es totalmente gratis. Lo único que tenemos un cupo limitado. Entonces nosotros sí recomendamos que se comuniquen a nuestras oficinas de INSAFORP y que reserven su cupo para asegurarse que no van a tener ningún inconveniente para estar ahí. Nosotros vamos a tener 3 charlas a partir de las 2 de la tarde. Yo no puedo leer Sin los lentes. No se preocupe. sin los lentes. Son 3 charlas, una que la va a dar, como mencionaba al principio. Entiendo que son, aquí tengo una, la primera de ellas es, mesas sectoriales, aquí tenemos La los primera, 3 temas. las mesas sectoriales articuladas es una estrategia de innovación y desarrollo tecnológico, la experiencia del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. Esto lo va a dar el representante del SENA, que se llama
Juan Manuel Valdés. Es brasileño, ¿no? La Sena es Colombia. No, es Colombia. Sena es Colombia. Después Son viene, dos, entonces viene Colombia y viene Brasil. la experiencia de Brasil. Después viene experiencia del Servicio Nacional de Aprendizaje en la implementación de sus centros de innovación y desarrollo tecnológico. Esto lo va a dar el doctor Alexander Furlan, que es el presidente del Consejo Nacional de Relaciones de Trabajo de la Confederación Nacional de Industria. El SENAI es la rama de la formación de la Confederación Nacional de Industria de Brasil. Para ponerles un ejemplo, el SENAI este año va a formar a 3 millones de personas, solo del sector industrial. Es un monstruo. Bueno, Brasil es un monstruo de país, ¿verdad? Y después tenemos la charla de Juan Manuel Salazar, que es el director para América Latina y el Caribe de la OIT. Él ha estado trabajando en sus últimos años con la OIE. La OIE es la Organización Internacional de Empleadores, que es el homólogo de la OIT. ¿Verdad? Y ahora fue nombrado en el mes de mayo como representante para América Latina. Él estuvo trabajando en la parte de tecnología y en la transformación tecnológica para diferentes países. Entonces nos va a hablar en cómo fortalecer los sectores productivos para acceder a mercados internacionales y estimular la generación del empleo. Así que yo hago una invitación a todos los empresarios. Nosotros hemos girado invitaciones a gremiales, sindicatos, sectores gubernamentales, academia, centros de formación, porque sentimos que este es un tema muy interesante, de mucha actualidad. Es un tema que va con todas las políticas de cambio tecnológico y productivo del país, ¿verdad? Y sentimos que, como dije al principio, nuestra intención primaria es traer estas experiencias, que se conozcan y poder sembrar la semilla para que ésta germine. Ya hay algunos sectores que han avanzado en esto. Uno de ellos es el sector plástico. Nosotros con el sector plástico ya tenemos un centro. Con el sector plástico venimos trabajando desde hace unos 5 años. Hemos estado trabajando en certificar las cualificaciones laborales de sus trabajadores. Ya hay más de 500 trabajadores certificados del sector plástico, y con ellos hicimos un estudio de prospectiva que nos dio que para que el sector plástico pudiera mantener su crecimiento en exportaciones, tenía que ampliarse y abrir nuevas plazas de trabajo en los próximos 3 años. Y esas plazas eran 2.500 trabajadores. Entonces, conjuntamente con ellos, hemos creado un centro de formación. Ellos han invertido en maquinaria, nosotros también. Entonces, en nuestro centro San Bartolo, ahorita tenemos a 80 muchachos trabajando, estudiando en 4 carreras referentes al sector plástico. Los primeros se gradúan ahora ya en diciembre. En enero empezamos con 2 carreras más, y esto nos va a dar el capital humano que necesita el sector plástico para poder continuar su crecimiento en producción y exportación. Qué bueno que también otros sectores se suman a esto. Yo quisiera agregar, Ernesto, que este ejemplo que nos pone don Ricardo de un sector en particular, potenciado, desarrollado, acercándole conocimiento, yo invitaría a los que estamos aquí presentes a que sumemos esfuerzos. Tenemos en común los sectores. Estamos hablando de la industria plástica, estamos hablando de la industria químico-farmacéutica, textiles y confección, alimentos, y todo lo que tiene que ver con el diseño de software que está... Si ustedes pueden ver nuestro plan estratégico de la CONAMIPE para el periodo 2015-2019, aquí está establecido, digamos, una ruta de cómo apoyar a las micro y pequeñas empresas que pueden ser suministradoras de industrias tractoras.
O sea, estamos hablando que hay muchas micro y pequeñas empresas que pueden, con esta lógica de innovar, de crear nuevos productos, pueden convertirse en proveedoras de grandes empresas o proveedoras del gobierno. Entonces, yo diría, si todos estamos de acuerdo, INSAFOR, Ministerio de Economía, COEXPOR, CONAMIPE, todos tenemos priorizados estos sectores, pues pongamos en la canasta todos los esfuerzos que cada uno vamos a hacer para lograr realmente generar un impacto en el corto plazo. Porque ya mencionaba yo, tenemos ya una canasta de políticas públicas, política industrial, transformación productiva, la política MIPE, la de emprendimientos, y entonces de lo que se trata aquí ahora es yo siempre digo que de las 4 operaciones matemáticas en esta apuesta por la transformación económica de nuestro país, debemos de aplicar 2 de ellas, que son sumar y multiplicar. Y si aquí estamos hablando que tenemos una proyección de cara a estimular la innovación, ya tenemos la Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, hagámosla nuestra, ¿verdad? Convirtámosla realmente en un instrumento valioso para hacer las transformaciones económicas que el país necesita. Y en ese marco, Ernesto, yo quisiera destacar que la política a la que hago referencia hace alusión a la necesidad de estimular emprendimientos innovadores. Yo quiero aprovechar de felicitar a las 6 empresas que han preclasificado en el concurso de emprendedores a nivel centroamericano, donde ya están colocando al país con esta mentalidad de innovar, de emprender con innovación. Estamos hablando de emprendimientos sociales hay 2 empresas concursando, emprendimiento de modelo de negocios, donde hay 3 empresas que están participando, y emprendimientos con oportunidad que están compitiendo con nuestros hermanos costarricenses, nicaragüenses, guatemaltecos, y ya llegar a este proceso de precalificación indica que hay un factor de innovación presente. Entonces, desde CONAMIPE tenemos un compromiso por apostarle a este acercamiento a las micro y pequeñas empresas hacia la innovación, el uso de tecnologías, porque estamos seguros que esto puede permitir dar saltos cualitativos en esta búsqueda de transformar y de hacer más productivos a los sectores en nuestro país. A ver, Pablito, ¿qué papel está? ¿Tenemos esa fortaleza, esa energía en el sector? Obviamente existe, pero la economía del país está pasando por momentos bien difíciles. Y la pregunta es si fue el compañera de esa visión que se puede establecer a través de una política pública, porque el planteamiento primario fue encaminado a entender si en El Salvador existía una política que me gustaría antes de responderte a esa pregunta, hacer mención a algo que hizo un comentario un trabajador, ¿verdad? Fíjense que estos programas que va a desarrollar INSAFOR es dirigido específicamente a los trabajadores de nuestras empresas. O sea, el que se va a ver beneficiado en esta formación e innovación son nuestros trabajadores. Entonces, es importante pues que los trabajadores nuestros también se entusiasmen con esta preparación nueva, con esta profesionalización, mejoramiento de sus desempeño en sus empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que la innovación es de todos, ¿verdad? Y el trabajador es el principal receptor de esta innovación y es el ejecutor de las innovaciones. Si un trabajador no entra, no se entusiasma con este campo de la innovación, no hacemos nada, ¿verdad? Porque nosotros, INSAFOR puede tener programas de formación, pero si no llegan los trabajadores y no se entusiasman, no hacemos nada. El país necesita que el trabajador se entusiasme con esta innovación y le traerá beneficios personales y económicos, indudablemente. Esto no solamente son beneficios para el país o beneficios para las empresas, es beneficio para el trabajador. Un trabajador que ha mejorado sus estudios, que ha mejorado su forma de trabajo, que ha mejorado en realizar mejor sus procesos, ellos son los beneficiados económicamente de toda transformación que tenga una empresa. Así es que le contesto a tu
televidente que hacía esta observación. Mire, la realidad que la parte de transformación productiva, y me gustaría ver si se puede leer, en el caso de Coexport, nosotros teníamos ya definido iniciar este trabajo de transformación productiva. Si ustedes ven en la parte de identificación de oportunidades y desafíos sectoriales, nosotros decíamos, bueno, ¿cuáles son las oportunidades y desafíos sectoriales? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que existen en los mercados a los que estamos llegando o que queremos llegar? Debemos de priorizar esas áreas. Bueno, hasta cierto punto, pues como dice Liliana y Ricardo, pues ya se han priorizado 6 sectores, pueden haber otros, pero también tenemos que ver la dimensión de áreas priorizadas. ¿Qué tamaños de mercados tenemos en los sectores que hemos escogido? ¿Qué mercados vamos a llegar? Entonces nosotros desde Coexport necesitamos realizar una serie de trabajos con nuestros empresarios para poder llegar a nuevos mercados con nuevas ofertas exportables y realmente potenciemos a este país. ¿Qué conclusiones y qué experiencia podemos tener esta mañana a partir de la elucubración que cada uno de ustedes ha hecho frente a esta realidad de formación, de capacitación, de educación y sobre todo también de innovación, que creo que ha sido el punto medular con el que partimos este análisis? Quiero sumar también otro punto importante que destacar, que este día, por cierto, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, va a firmar un convenio de cooperación con la Asociación de Administradores de Recursos Humanos de El Salvador. Sí. Es bien interesante ponerle atención a esto, sobre todo porque de alguna manera este acuerdo va a permitir ejecutar un proyecto de investigación. Fíjense ustedes, y este es el tema porque lo traigo a colación, porque esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando, que se va a ejecutar un proyecto de investigación sobre las competencias profesionales en el país, con el objetivo de realizar un análisis comparado entre el perfil actual de los profesionales y el que demanda la sociedad salvadoreña. Ojo con esto, es bien interesante, que es lo que estábamos hablando. Y decía nuestro buen amigo don Ernesto Ruiz, hay un instituto tecnológico que en el sector de donde nosotros necesitamos desarrollar nuestra actividad productiva para beneficiar a la gente, y la mayoría de personas están preparadas en otras áreas y mal preparadas, ¿verdad? Entonces creo que es importante que este análisis o esta investigación la podamos conocer adelante, y Dios, si Dios lo permite, le vamos a dar seguimiento para poder de alguna manera conocer el resultado de esa investigación en la que se compara el perfil actual del profesional y la demanda que tiene la sociedad salvadoreña. Interesante. Voy a una pausa comercial, no me cambie. Regresamos y la última, y vamos al análisis concluyente de nuestro tema de hoy. Bueno, un saludo muy especial también a la Universidad Francisco Gavidia. Habla mucho de innovación también, ¿no? Sí, correcto. Y hablábamos también extra cámara sobre el centro también de formación que tiene con instituciones. ¿Cómo se llama ese centro? Es el centro de incubadoras Germina. Ajá. Sí. Yo, Ernesto, tú nos pedías que hiciéramos un esfuerzo por concretar qué hemos hablado esta mañana. Tenemos tiempo todavía, pero me gustaría un poco también la academia, yo quiero sumar con el propósito de reconocer esfuerzos que se están haciendo. Se me ha hecho llegar también acá un comunicado de Casa Presidencial con relación a este tema, donde dice El Salvador está tecnificando y elevando la calidad del sistema educativo. La formación técnico-científica, dice, de los estudiantes constituye un tema de primer orden para la presidencia actual. Por ello, el Plan Quinquenal de Desarrollo contempla una serie de iniciativas que buscan, Ernesto, fortalecer la educación a través del uso de herramientas tecnológicas. Creo que es importante también, bueno, hacer su evaluación y valoración pertinente sobre lo que se hace desde la perspectiva del actual gobierno. A ver, Ian. Sí, yo quería destacar que realmente la alianza público-privado-academia es un potente instrumento para transformar economía en el país, y yo creo que ese esfuerzo que INSAFOR está desarrollando, nosotros tenemos 8 centros de atención a micro y pequeña empresa instalados en una universidad a nivel nacional. 8 centros donde, por ejemplo, de manera particular, la Universidad Francisco Gavidia
administra un centro de atención de micro y pequeña empresa donde están poniendo toda su creatividad y entusiasmo, tanto docentes como estudiantes y por supuesto su rector, que encabeza, digamos, este esfuerzo de una alianza público-privada academia. Y yo creo que necesitaríamos otro programa, Ernesto, para ir a ver esas experiencias. El IDCAFEPADE tiene un desarrollo importante, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que es el que va dinamizando esto que te ha compartido Casa Presidencial, tiene que ver con esta apuesta por ir desarrollando ideas innovadoras en los procesos productivos. Yo quisiera expresar que hay política pública, esa política pública está vigente desde el 2013, estudiémosla, preparémonos como para ir al encuentro de esa apuesta país, porque esa política no es que el gobierno se la sacó de la manga, sino que fue en un proceso consultivo que permitió realmente darle cierta brújula a este esfuerzo. Por eso me hace mucho sentido, digamos, que estos centros de innovación que INSAFOR está por lanzar y que ya está dinamizando, hace mucho sentido con esta política nacional que está aprobada. Pero también yo quisiera destacar que nos hace falta hacer un énfasis más fuerte, porque el gobierno tiene el programa Un Niño, una computadora. Sí, sí. Que es precisamente como el alcalde decía. Exacto, entonces, Un Niño, una computadora es para irle inculcando el uso de una herramienta tecnológica que puede permitir que en un futuro cercano, digamos, este niño que ahora empieza a tener un instrumento de avance tecnológico se proyecte más allá de lo que tradicionalmente un niño en una escuela había tenido, ¿verdad? De esperar hasta que llega a su bachillerato para poder tener una computadora. Entonces, yo creo que hay pasos sumamente estratégicos que se están generando, estamos construyendo una plataforma. Y yo diría que en este caso, las micro y pequeñas empresas, que representan el 99.5% del parque empresarial en nuestro país, tiene este gran reto de tener presente la innovación, la creatividad para transformar sus productos, tanto para el mercado interno como para el mercado internacional. Pablito, resumiendo un poco, y ya se nos fue el tiempo. Yo creo que lo más importante de hoy, de esta mañana, Ernesto, ha sido que ha quedado muy claro, en primer lugar, que la educación y la formación del recurso humano del salvadoreño es imperante, una necesidad, el desarrollar esas metodologías educativas y formativas. Tenemos que INSAFOR va a cumplir la parte de formación profesional y veamos después que con el Ministerio de Educación qué tipo de educación se debe inculcar desde primaria. La otra parte importante que no se ha mencionado es la inversión en investigación y desarrollo en este país. Mire, lo mínimo que debemos de tener es que el Producto Interno Bruto, el 1% del Producto Interno Bruto debería ser dedicado a toda esta parte de investigación y desarrollo tecnológico. Eso significaría invertir en el país alrededor de 250 millones. ¿Verdad? Y la otra es que con esa inversión que puede hacer el gobierno central se fortalezca la institucionalidad que existe. O sea, está CONACYT, está MINEC, está el INSAFOR, está CONAMIP, o sea, están toda una institucional INSAFOR. Hay una institucionalidad, lo que hay que hacer es relacionarla, integrarla hacia una misma visión de desarrollo tecnológico. Sí, y de esas apuestas de tecnología y otro aspecto, ayer AES, una empresa muy importante en la distribución, en la rama de distribución de energía, dio a conocer su planta fotovoltaica, ¿no? Interesante también, todas esas grandes apuestas. Don Ricardo, se nos fue el tiempo, pero quiero agradecerle que nos haya permitido conocer este esfuerzo que está haciendo INSAFOR precisamente en cuanto a la formación y a la innovación en nuestro país y el resto también. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, amigos que nos han sintonizado, gracias por haber estado atentos en esta hora y media del programa. Sin duda alguna, este tema nos dejó un sabor muy importante sobre los grandes retos que como país debemos de enrumbar. Así es que desde ya pues les invito a la experiencia, a compartirla y a sumar lo más positivo en energía que tengamos para este lindo país que se llama El Salvador. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Los conceptos vertidos en el programa fueron responsabilidad de quien los emitió.